buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy lunes 16 de febrero, ya pasó el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué tal les fue con los amigos, con la pareja, con la familia, con todas aquellas personas que aman y que les gusta, pues de alguna manera hacerse presentes en ese día que muchas personas dicen que es un día comercial, pero pues muchas personas también dicen que es un día en el que hay que celebrar y hay que acompañar a lo que significa el amor en todos sus matices y sobre todo con las amistades, ¿verdad? A quienes más queremos, darles una muestrita que no significa que compremos algo, pero sí una muestrita de cariño, como un hola, te quiero, ¿cómo estás? Buenos días, etcétera. Mi nombre es Ofelia Fernández, especialista en desarrollo psicoemocional, y este es su programa Esencia y Equilibrio, transmitiendo desde Change TV, la televisión del cambio en la Ciudad de México. Y pues nos vamos a ir rapidísimo porque el tiempo vuela, y recuerden que en Esencia y Equilibrio es un espacio para pausar, para respirar y mirar la vida con más conciencia en medio de todo este ruido cotidiano. Yo quiero comenzar pidiéndote que imagines que todo lo que conoces, ojo con esto, imagina que todo lo que conoces, tu trabajo, tus relaciones, tu cuerpo, tu país, tu futuro, empieza a moverse todo al mismo tiempo, a tambalearse. ¿Qué sientes? Tan solo de imaginarlo, ¿qué sientes cuando todo esto se empieza a tambalear? Y bueno, pues en la actualidad no solamente existe una sola crisis, existen muchas crisis y las estamos viviendo, económicas, sociales, emocionales, ambientales, vinculares, y a esto hoy se le llama policrisis. Y cuando el mundo externo y el mundo interno parecen perder esa estabilidad, al mismo tiempo, pues creemos que ya no hay nada más que hacer. Y para eso, pues tenemos una invitada maravillosa, una invitada especialista en este tema tan importante, y por eso llamamos este episodio En medio del caos, cómo sostenerte cuando la vida se rompe en pedazos. Tendrán seguramente un signo de interrogación, ¿verdad? ¿Cómo sostenerte cuando la vida se rompe en pedazos? ¿Cómo? ¿Te ha sucedido? Hoy hablaremos de incertidumbre, de relaciones, del ego, de resiliencia, del riesgo, y también de algo que se ha ido perdiendo: el arte del dialogar con el no saber en lugar de pelear con él. Entonces les mencionaba que para este viaje, para este episodio, me acompaña una mujer que es una máster en este tema, que yo cuando la localicé me quedé con la boca abierta por todo lo que ella ha hecho, todo lo que hace y todo lo que está por hacer. Ella es una mujer que cruza arte, política, psicología profunda y espiritualidad con mucha lucidez. Ella es Paulina Roth. Paulina, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un honor estar aquí, es un honor compartir, tener ese diálogo, porque de vez en cuando ni tomamos tiempo ni para pensar ni para dialogar. O pensamos en algo, estamos en esa burbujita conceptual y no tenemos justamente chance de conversar. Así que muchas gracias, un placer. Bueno, pues les voy a platicar un poco acerca de ella. Antes de comenzar el programa, me decía que ella ya prácticamente se despide de México, en 2 semanas ya se va a Argentina, y le digo, qué honor, de verdad qué honor poderla tener aquí, porque ya estábamos así a la rayita de que sí o no se pudiera hacer este programa. Les platico un poquito de ella. Ella es doctora en Historia del Arte, con maestría en Relaciones Internacionales, con posgrado en Intervenciones
psicosociales en salud mental y prevención del suicidio por la UNAM. Es cofundadora de la ONG El Mundo Duele, donde desarrolla programas de resiliencia psicosocial para activistas y defensores de la vida. Ha colaborado con organizaciones como Greenpeace y la Organización Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Y es terapeuta especializada en psicoarquetipos. Además es autora del libro El juego cósmico de Serpientes y Flechas, ¿verdad? Si quiere decir escaleras, entiendo. Sí, flechas y serpientes. Así es. Serpientes y flechas. Serpientes y flechas está perfecto. Donde reimagina, lo digo en español porque, bueno, hay gente que no habla inglés, ¿verdad? Claro. Donde reimagina un antiguo juego oráculo hindú como una herramienta contemporánea para explorar la fragmentación social, la ansiedad colectiva y la búsqueda de sentido en tiempos de crisis. ¿Qué tal? Pues nuevamente bienvenida, Paulina, y de verdad, es un honor tenerte aquí. Igualmente. Vamos entonces a entrar de lleno al tema. Y tú hablas de un término que ya lo mencionó, que es la policrisis, ¿sí? Donde todo parece, pues, como lo dije, inestable al mismo tiempo, ¿verdad? Y desde tu experiencia, Paulina, ¿nos puedes decir qué le está pasando emocionalmente a las personas cuando el mundo deja de sentirse seguro? Es una buena pregunta. Por un lado, nos puede pasar ansiedad y podemos sentirnos fuera de nuestro lugar de seguridad. Pero por otro lado, nos podemos sentir muy paralizados porque de vez en cuando no se quiere aceptar la crisis y estamos agarrándonos por esa realidad con las garras, con todo lo posible para que no se derrame en pedazos. Pero la crisis es una parte de nuestra vida, es tan normal como vivir, porque en la naturaleza pasan muchas crisis, en la historia, en nuestro desarrollo espiritual nosotros debemos como ser humano vivir distintas crisis para justamente desarmarnos en pedazos y armarnos nuevamente para justamente poder ver que ya no sirve y que sí sirve. Entonces, lo primero que se quiere decir sobre la crisis es que no debemos demonizarlo, no debemos tener miedo que crisis es algo malo y yo por ende no pude manejar mi vida, por eso me llegó como un castigo. No es el castigo, es una invitación para poder revisar todo lo que ya funcionó, todo lo que ya no funcionó y poder armar un nuevo mundo para su espíritu, para su alma. Se dice fácil, Paulina, porque generalmente cuando hay una crisis, lo que frecuentemente pasa es que se rompen relaciones, se crea como un abismo, la misma persona cae en un abismo y siente que no puede salir de ahí, que no puede controlar nada, que pierde el control de todo, que lo que le domina es el miedo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la incertidumbre toca tanto esto? Mencionaste algo muy importante que es la seguridad. Cuando nosotros nos sentimos en la seguridad, nosotros empezamos a funcionar desde el programa de escasez. Entonces, cuando siento la escasez, empiezo a ahorrar, todo a ahorrar. Y tomar decisiones desde la escasez nunca lleva a un buen resultado fructífero para mi alma, para mi ser, ¿no? Por ejemplo, puedo empezar a escatimar mi amor, escatimar cualquier tipo de recurso de compartir con otras personas y por ende empiezo a cerrarme cada vez más, empiezo a desconfiar de esa realidad. Entonces cuando desconfío, cuando sospecho, empiezo a perder las posibilidades, empiezo a desconectarme de otras personas y funcionar desde el lugar de que otras personas, el mundo en sí mismo es muy peligroso. Y cuando lo de afuera es muy peligroso, empiezo a sentir que todo el mundo está en contra de mí, lo cual no me permite mi libertad interna de accionar, ¿no? Entonces, antes que nada, para no tener miedo a la crisis, siempre hay que analizar
en mi crisis anterior, ¿qué me ayudó a salir de esa crisis? La resiliencia no está en evitar la crisis, la resiliencia en todos los aspectos, tanto la resiliencia de la policrisis política, social, del medio ambiente, como la crisis individual, está en elaborar herramientas que me pueden servir, ¿no? ¿Cómo pueden ser esas herramientas? Quizás es una herramienta de entrenar cómo estoy manejando la incertidumbre. Siempre a mis pacientes o a las personas que nos están escuchando les invito a un ejercicio muy particular de un filósofo francés que se llama Guy Debord. Él invitaba a hacer esos paseos sin meta y sin destino. ¿Cómo es? El mundo capitalista siempre nos invita a pasear con un rumbo, que yo debo llegar a cierta forma, ¿no? A cierto lugar. Entonces, en ese momento nosotros ni siquiera estamos entrenando nuestra intuición. Entonces, para afilar la intuición, les invito no a entrenarla en los momentos de la crisis, sino que tomar las medidas preventivas y lanzarse, ya sea en la Ciudad de México, que es una ciudad preciosa donde se puede vagabundear, pero lanzarse sin rumbo. Y ahí entrenar, ok, ¿cómo se escucha mi intuición? ¿Para dónde voy? ¿Para la derecha, para la izquierda? Lo primero que les va a pasar, la mente va a gritar, no, ¿para qué estás yendo para acá? No es algo racional, es normal. Pero entrenar intuición para dónde ir cuando ya todo tiembla internamente es imposible. Entonces, por eso es tan importante tener las medidas también preventivas. Qué interesante todo esto que mencionas, porque justamente pasa que nos retraemos, ¿no? Como individuos nos retraemos ante una crisis, nos aislamos, nos encerramos en un caparazón, queriendo de esa forma como olvidarnos o hacer como si no existiera la crisis. Pero tú hablas de hacer todo lo contrario, el de como salir sin un plan previo. Hay algo que yo generalmente hago, le llamo baño de bosque. O sea, cuando me siento así como muy abrumada, busco un lugar cercano a la ciudad donde haya árboles y me meto en la naturaleza. Y el estar respirando, el estar escuchando el silencio, escuchando a la naturaleza, creo que es una forma como de limpieza, ¿no? Totalmente. El concepto de biofilia habla de eso, que nuestro sistema nervioso solo a nivel físico tiene esa capacidad de recuperarse al conectarse con la naturaleza, y ni hablar de la parte trascendente, porque ahí me viene a la cabeza Nietzsche, que siempre decía que para inventar grandes cosas, para llegar a las ideas más novedosas, nosotros deberíamos contemplar la fuente. ¿Y qué es la fuente? Es la naturaleza, porque en la ciudad existen copias de las copias de las copias, y cuando yo me desconecto de mi parte creativa, de poder crear cosas, y no solamente arte, sino que crear alguna nueva idea o un método o solución en el trabajo cuando tengo conflicto, cómo salir de la crisis, porque también es una salida creativa. ¿Cómo puedo hacerlo cuando estoy viviendo adentro del mundo postmodernista en la ciudad, donde cada publicidad, hasta de vez en cuando los museos, es una copia de la copia? Ok, voy a regresar a la fuente, lo cual es naturaleza, el bosque, el río, lo que sea, ver la grandeza y ahí contemplándolo reconectar justamente con mi fuente creativa. Vamos a la naturaleza. Sí, es que algo que también escucho frecuentemente es, ¿cómo voy a salir si no tengo dinero? Creo que a veces no es necesario tanto dinero como para ir a un espacio cercano y estar contigo mismo. Es que todas las soluciones son muy sencillas y no tienen precio, básicamente son gratuitas. Claro. El problema es cuando nosotros venimos a un doctor o a algún especialista o encontramos las soluciones que hay que dormir bien, descansar, y descanso es estratégico, es otra forma de colonizarnos en el mundo capitalista, pero quizás más tarde hablemos de ese tema. Obviamente todo lo que se nos ofrece es gratuito, todo lo que es más eficiente es gratuito.
pero siempre lo descartamos porque nosotros a nivel psíquico buscamos la solución en algo muy secreto. Por ejemplo, cómo esta persona llegó a ser muy exitosa, necesito el secreto, el secreto de cómo bajar de peso es lo clásico, porque el marketing y todo lo que vende explotan esa necesidad de algún conocimiento secreto. En la realidad no lo es y ni siquiera necesitan algunas ceremonias espirituales porque todo está dentro. Y en ese juego, del cual quizás vamos a hablar más tarde, es el arte de preguntar también, porque en cómo ustedes preguntan, cómo verbalizan la pregunta, está 70% de la respuesta. Como decía Einstein, que yo si voy a tener 15 minutos para encontrar la respuesta o solución a cierto problema, 10 minutos voy a tardar en formular el problema y la pregunta. Creo que eso habla mucho de cómo nosotros también deberíamos entrenar el arte de preguntar y verbalizar todo, porque ahí está la respuesta. Perfecto. A ver, ya vamos de lleno a tu libro, un libro maravilloso. Ahí hablas de patrones como la culpa, el sacrificio, la negación y la violencia que atraviesan tanto lo íntimo como lo social. ¿Sí? Y ahorita que aparezca en pantalla tu libro y que lo traes aquí también, ¿cómo podemos reconocer esos patrones en nuestra vida cotidiana, sobre todo sin juzgarnos? Difícil, pero no imposible. Bueno, un par de palabras de qué se trata el juego y el libro para que también tus espectadores entiendan de qué estamos hablando. Exacto, platicarles un poquito de qué es este juego tan maravilloso que tú descubriste. Es un libro sobre un juego hindú que se llama Jnana Chhaupar, el juego del conocimiento de origen hindú. Ese juego se estaba utilizando por los filósofos y de vez en cuando los políticos en aquel entonces, y hay un estudio que habla mucho de que ese libro fue creado por Sakya Pandita, que fue filósofo y político que introducía el budismo al Tíbet. Entonces él lo usaba para autoconocimiento y también para las cuestiones más como entregar e introducir nueva religión en nuevo territorio. Ahora nosotros cuando empezamos a ver a ese juego, que aquí atrás hay un tablero de ese juego, y parece mucho a las escaleras de serpientes, que casi lo leíste así, porque cada uno de nosotros, aunque sea una sola vez, hemos jugado a escaleras de serpientes escaleras con nuestra familia, lo cual es bueno. Entonces la dinámica es la misma y ese juego fue comercializado por Gran Bretaña y así se transformó. Lo único que no saben las personas es que ese juego de niños antes fue ese juego espiritual y cada casilla tenía conceptos de psicología, de nuestra psiquis, y por eso nosotros podemos ir tirando el dado, preguntando a ese tablero y revelando distintos patrones, de los cuales justamente me preguntó Ofelia, subiendo por las flechas y bajando por las serpientes, si de repente son algunos aspectos conectados con nuestra sombra, ¿no? Y ahora regresando un poco a tu pregunta, ya saben un poco de ese juego, ¿cómo es descubrir nuestros patrones y cómo no juzgarnos? Descubrir patrones solamente se puede con mucha atención, prestando atención. Es difícil descubrirlos cuando estamos juzgando a nuestros seres queridos o a otras personas, porque la herramienta de juzgar nos sirve para justamente tenerla de espejo. Por más que ese espejismo es un concepto muy patético ahora en el mundo espiritual, pero por otro lado es esa atención. De vez en cuando estoy juzgando a algunas personas, pero no me estoy reflejando en mi sombra. Entonces, ¿cómo ver los patrones? Es conocer la sombra. Por más incómodo que puede ser, hay que inicialmente indagar en qué partes yo estoy revelando, yo estoy demostrando mis sombras sin culpa, es lo más importante. Sí. ¿Cómo lo hago sin culpa? ¿Cómo estoy tratando mis sombras sin culpa? Solamente con un pensamiento que siempre se puede rectificar. Hasta que yo muera, yo siempre puedo cambiar. El problema viene cuando sigo repitiendo las cosas, es ahí viene la culpa, ¿no?
Entonces, en esos momentos, cuando nosotros empezamos a reconocer la sombra, nosotros dejamos de juzgar también al otro y eso provoca la empatía. Y lo muy particular de ese tablero, que hay dos flechas. Una flecha es de servicio y otra flecha es de compasión. Y siento que para nosotros, para nosotras, terapeutas, vienen muchas personas que están preguntando, wow, ¿cuál es mi utilidad? ¿Cómo puedo servir a la humanidad, al mundo, etcétera? Y lo más curioso es que la flecha más grande de ese tablero, como puedes elevarte, es la flecha de la compasión. No tanto del servicio. La flecha del servicio te lleva 2, 3 hileras más arriba, pero la flecha de la compasión te lleva a la última. Entonces, ¿cómo sentir esa compasión no en el cerebro, sino que en el corazón, sabiendo las sombras tuyas? Porque solamente al saber las profundidades oscuras de tu ser y cómo se revelan, nosotros podemos sentir, ok, yo también hice esta y otra cosa. Y esa compasión justamente nos empieza a desarmar el concepto de juzgar tanto a las personas afuera como a mí mismo. Si nosotros decimos, bueno, yo no juzgo a nadie afuera, solamente a mí mismo, es una mentirita porque todo viene par en par, ¿no? Hay también dos palabras o dos aspectos que tú también mencionas y creo que vale la pena que lo compartas con el público. ¿Qué papel juega el ego? Y se habla también de la resiliencia. A veces entendemos la resiliencia como el aguantar, el soportar, ¿no? Pero la resiliencia va más allá de eso. Bueno, al inicio el ego no hay que destruirlo porque si no vamos a morir. El ego es algo muy importante, es la columna de nuestro ser. Otra pregunta es cuál es la base de mi ego, ya sea algún programa, alguna frase. Entonces sí debo tratar de poner en pedacitos mi psique para poder ver qué programa me está manipulando y hacer esto, como cambiar un programa que ya no me sirve por el otro, ¿no? Eso es lo más importante, empezando desde eso. Pero después preguntaste algo muy, muy interesante sobre la resistencia y la resiliencia. De vez en cuando resistir nos sirve mucho porque al ego le infla un poquito, le nutre el síndrome del superhéroe, nutrido por el sistema capitalista, por ser el mejor de los mejores, por ser el salvador, porque de vez en cuando otra vez regresamos al concepto de la utilidad del ser humano. Cuando yo no me siento útil, experimento la crisis existencial. Entonces, obviamente nosotros queremos ser útiles, queremos ser esos superwoman, supermen, para poder salvar al otro. Y en eso viene justamente esa resistencia que a mí me sirve resistir porque me muestra como una persona que puede con todos los desafíos y puedo romperme en pedazos en ese drama, sentir todo el dolor y todo lo bello y la emoción, ¿no? Hay muchas personas que están enganchadísimas a las cosas adrenalínicas y de vez en cuando me preguntan, Paulina, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué esto y tal y otra cosa? Y después vemos que es su fuente de energía la adrenalina y no se sienten ni necesarios, ni siquiera sienten lo agudo de la vida si no existe la adrenalina y la resolución de los problemas. Resiliencia es un concepto que no tiene nada que ver con la resistencia, porque resistencia implica rechazar la crisis, regresando a lo que hemos hablado en la primera pregunta. Y resiliencia es decir, ok, que venga la crisis, yo tengo herramientas. Entonces, resiliencia son las herramientas para poder enfrentar tanto la crisis como la incertidumbre, porque la incertidumbre la debo manejar y debo bajar esa ansiedad que me puede venir, ese estrés en los momentos de sentirlo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a ayudar? Herramientas, ¿no? Esas herramientas, obviamente nosotros más tarde podemos hablar de esas herramientas, pero también les tocaría a cada uno de ustedes ir descubriendo qué podrían ser las páginas de mañana, ir escribiendo todo el tiempo, o la práctica de hinduismo, que me encanta también, en los momentos más turbulentos de la vida, cada noche encerrarse, aunque sea para 5 minutos, en un espacio completamente oscuro y ir contemplando la vela, porque eso lo que provoca es el llanto. Yo puedo limpiar mi vista y todo lo que vi antes.
puedo ver tragedias o puedo ver cómo se rompe todo en pedazos, pero al mismo tiempo me permito llorar, porque como hemos hablado antes, la crisis nos provoca la parálisis, ¿no? Que no puedo moverme, entonces la idea es que me entrego a esa emoción y por lo menos me permito desagobiarme. Si mi trabajo no me permite, o soy mamá, soy papá y necesito ser firme, no puedo romperme en pedazos enfrente de todo el mundo, pero por lo menos en esa oscuridad, enfrente de una vela, como una de las prácticas que también les pueda servir. Exacto, buscar tu espacio para poderte romper. Y tan necesario, ¿no? Porque ante las crisis, generalmente, desde mi experiencia, es lo primero que negamos es lo que sentimos, ¿no? No le damos nombre a ese o a esos sentimientos que ahí están. Y es importante decir, esto que siento es tristeza, o esto que siento es enojo, ¿no? Reconocer, abrazar esos sentimientos en lugar de pelearse con los sentimientos, ¿no? Y de vez en cuando ni siquiera son sentimientos, sino que son conceptos. Por ejemplo, es injusto, esa injusticia, ¿por qué está pasando a mí o por qué está pasando al mundo? Si estamos hablando sobre las personas que tienen labor más social, o por ejemplo impotencia, que yo no puedo hacer nada. Cuando estamos hablando de la crisis es muy importante saber que el gusanito que me va a venir a la mente o la pregunta que me va a venir a la mente, soy impotente, no puedo con eso, eso también justamente pone en cuestión mi capacidad de hacerlo. ¿Cómo voy a manejar esa impotencia? ¿En qué voy a encontrar los lugares donde verdaderamente puedo tener las riendas y la responsabilidad? Se nos está yendo rapidísimo el tiempo. Si nos puedes contestar rápidamente, ¿por qué el riesgo es parte de la salud emocional y no únicamente una amenaza? Porque vivir en seguridad es muy aburrido. No hay aventura, se paraliza, se estancan las aguas en la seguridad. Nosotros en Rusia decimos, para tomar champán hay que arriesgar. Entonces es eso, para poder verdaderamente apelar a alguna vida llena de descubrimientos, llena de movimientos, etcétera, de vez en cuando hay que hacer ese paso hacia el vacío y decir, ok, lo voy a hacer, no sé qué va a pasar, pero si eso pasa, está bien, lo voy a saber manejar. Si eso no pasa, también está bien. Tener esa neutralidad en el momento de esperar el resultado, pero si no hay riesgo, si yo no voy a seguir esa intuición que de vez en cuando es tan irracional y dices, oh, no sé cómo voy a brincar ahí. Es decir, ok, brinco, cierro los ojos y una sola cosa que me ayudó a tomar una de las decisiones más difíciles en mi vida, también me pasó en México, me pasó en la península Yucatán, donde yo a lo largo de 2 años no pude tomar esa decisión y dije, ok, necesito enviar señal a mi cuerpo, y yo elegí una montaña, una roca muy alta donde el espacio era seguro, pero yo me brinqué directamente al océano y ahí la roca era muy alta y yo sentí que estoy volando, estoy pasando por todo eso, que no sé dónde va a aparecer el océano, aguas, etcétera. Pero después al final me hundí, toqué el agua, volví a respirar. Entonces es también saber que así van a ser los pasos de ese brincar al vacío, pero después tomar el champán sabiendo que wow, tomé el riesgo y por ende siento mi autorrespeto en ese momento y mi autoestima también está afectada. Por eso que la coherencia en mi palabra, que yo quise hacerlo, yo lo hice y ahora veo cómo yo puedo verdaderamente arriesgar, pero ojo, no estar enganchado en lo adrenalínico. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo tu presencia en este programa. Y bueno, pues rápidamente, a veces el verdadero equilibrio nace cuando dejamos de fingir que todo está bajo control. Esto fue Esencia de Equilibrio. Los espero en nuestro próximo programa, próximo lunes, 12 del día. Hasta pronto. Les mando un beso, un abrazo. Nuevamente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta luego.